La prisión de lo imposible. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con las cosas que la humanidad no puede explicar? No hablo de misterios sin resolver o fenómenos extraños que aparecen en las noticias. Me refiero a aquello que desafía toda lógica, que rompe las leyes de la realidad tal como la conocemos. Esas cosas tienen que ir a algún lugar. Y yo trabajo en ese lugar. Soy guardia en una instalación que oficialmente no existe. Un sitio donde encerramos entidades que van más allá de la comprensión humana. Algunos fueron personas alguna vez. Otros nunca lo fueron. Y de algunos, simplemente no sabemos qué son. El primer día, una prueba de fuego. Cuando comienzas aquí, te asignan un recluso específico. Lo llamamos el parpadeante. A primera vista, parece un hombre común de unos 40 años, sentado en su celda. Pero cada cierto tiempo, su cuerpo emite un destello cegador, y desaparece, solo para reaparecer en otra esquina del mismo espacio. Estuvo experimentando con tecnología de teletransportación. Algo salió terriblemente mal. Lo más perturbador no son los destellos de luz. Son los gritos. Alaridos desgarradores que resuenan durante y después de cada salto. A veces, cuando está agotado, solo se escuchan sollozos ahogados. Esos días son los buenos. Hay días terribles donde los saltos no se detienen. Destello tras destello, grito tras grito. Y luego están los días en que desaparece por completo. La celda vacía activa una alerta. Alguien debe investigar. Aquí aprendí la primera regla: nunca entres cuando la celda está vacía. Los guardias nuevos, ansiosos por demostrar su valía, suelen irrumpir armados. Los afortunados solo se llevan el susto de sus vidas cuando él reaparece de golpe. Los desafortunados están parados exactamente donde él se materializa. Cuando hay contacto físico durante la teletransportación, el que parpadea siempre gana. El guardia simplemente explota en una nube de niebla roja. Como es imposible enviar personal de limpieza dentro, el propio parpadeante debe limpiar los restos. Mirando atrás, todo esto es una prueba. ¿Eres demasiado pasivo? Catástrofe. ¿Demasiado proactivo? También catástrofe. A veces, incluso el término medio es fatal. Cada día evalúan nuestras decisiones en fracciones de segundo. El arma viviente. El parpadeante es peligroso por circunstancia. Otros reclusos eligieron ser una amenaza. Tenemos a alguien conocido solo como prisionero X. Su expediente es extenso, pero se resume en esto: convirtió su propio cuerpo en el arma más letal imaginable. Cirugías, alteraciones químicas, modificaciones biológicas y tecnológicas. Todo para transformarse en una máquina de matar perfecta. Los científicos le han extraído muchas de sus armas internas, pero quedan cosas que no pueden revertirse. Su piel es impenetrable, resistente a tasers, fuego, balas. Para controlarlo, debemos perforar su cuello con un taladro especial y colocarle un collar con sedantes suficientes para derribar un elefante. Incluso con los brazos permanentemente inmovilizados, es letal. Una vez intentó escapar. Esperó el momento exacto antes de que le reemplazaran el collar. Endureció la piel de su cuello lo suficiente para desviar la aguja y embistió la pared con su cabeza para alterar el ángulo del collar. Se necesitaron 3 escuadrones completos para someterlo. Muchas bajas. Todas causadas por alguien con los brazos atados. Después de eso, aumentaron su seguridad y la frecuencia de las perforaciones. El tecnomante. No todos los prisioneros son estrictamente malvados. Algunos están aquí por ser demasiado ambiciosos. Hay un hombre en una celda de baja seguridad. Se hace llamar tecnomante, aunque nosotros preferimos el remendador. Al principio era un problema menor. Robaba comunicadores de los cinturones de los guardias y emitía señales extrañas. Hackeaba nuestros sistemas con dispositivos improvisados hechos de chatarra. Cada vez que causaba problemas, entrábamos a su celda, lo sometíamos y destruíamos sus creaciones. Él solo reía entre gruñidos mientras lo sujetábamos. Pero notamos algo: cuando tenía tecnología para manipular, se quedaba tranquilo en su habitación. Entonces tuvimos una idea. Comenzamos a traerle aparatos rotos, laptops, tablets, teléfonos. Obviamente removíamos cualquier cosa peligrosa primero: chips de internet, procesadores. Se los dábamos bajo el pretexto de que queríamos que los reparara. Él trabajaba en ellos durante días, a veces semanas. Cuando terminaba, revisábamos su celda, encontrábamos las partes que había guardado y destruíamos todo en secreto.
Una vez encendimos una laptop que había reparado, añadiendo de vuelta el procesador y la batería. Se había convertido en un dispositivo completamente diferente, con funciones que no podíamos siquiera comprender. La mente de un loco tecnológico. Esta rutina no oficial funcionó durante meses, hasta que un guardia nuevo, que no conocía el protocolo completo, le trajo su teléfono personal que no encendía. En cuestión de horas, se envió un código nuclear real. Casi detonamos múltiples misiles. Incluso se emitió una alerta nuclear en Hawái, que oficialmente se reportó como falsa alarma. Pero estuvimos cerca de una catástrofe real. El guardia fue despedido de inmediato. Al remendador le prohibieron tocar tecnología durante meses. Pero no estaba molesto. Cada vez que lo revisábamos, seguía riendo por lo que había hecho. Ese recuerdo lo mantuvo satisfecho hasta que, eventualmente, le permitimos volver a reparar cosas. Esta vez, con muchas más restricciones. El hombre congelado en el tiempo. Hay un prisionero al que me gusta vigilar. No causa problemas, no requiere mantenimiento. Solo necesitas observarlo y anotar anomalías. Nunca hay ninguna. Esto es porque está atrapado en un estado perpetuo de estasis temporal. La historia cuenta que captaron una señal extraña en el sótano de un edificio residencial. Cuando el equipo de investigación llegó, lo encontraron congelado en el tiempo. A su alrededor había tecnología extraña, computadoras conectadas de formas complejas y una máquina voluminosa, mayormente destruida. Como no podía cooperar en ningún interrogatorio, el equipo tuvo que reconstruir lo que sucedió revisando sus archivos digitales. Y descubrieron algo extraordinario y perturbador. Había logrado construir la primera máquina funcional de viaje en el tiempo. Algo completamente ilegal. Tenemos varios prisioneros detenidos solo por intentar iniciar ese tipo de proyecto. Pero él lo logró. ¿Y qué hizo con este poder incomprensible? ¿Hacerse rico? ¿Cambiar la historia? ¿Visitar a figuras históricas? ¿Ver dinosaurios? No. Viajó al pasado para asesinar a su propio abuelo. Estaba obsesionado con la paradoja del abuelo. Esa correlación extraña entre genialidad extrema y locura absoluta. Lo sabemos porque documentó todo en sus archivos. Detalló su plan y específicamente a quién iba tras, Charles Vernon. Verificamos la base de datos. Charles Vernon murió a finales de los años 1940, sin registro de hijos. Lo cual significa que, si era su abuelo, lo asesinó exitosamente e impidió que naciera uno de sus padres. Pero él no desapareció simplemente. Es inconcluso si su estado actual es resultado de la paradoja, un efecto secundario del viaje temporal o algo que se hizo a sí mismo después de obtener las respuestas que buscaba. También es desconocido qué pasó con la máquina. Trabajamos arduamente para liberarlo. Se realizan pruebas constantes para ver si podemos revertir su condición. Porque en todos sus archivos, no hay nada sobre cómo construyó la máquina real. Los científicos esperan descongelarlo y extraer esa información de él de una forma u otra. A veces imagino que podría lograrse si alguien viajara al pasado con ambición genuina. Aunque alguien retrocediendo con intenciones caóticas sería un pensamiento aterrador. Tal vez por eso nunca documentó cómo funcionaba. O por eso la máquina fue destruida. Hora de juegos. Hay un deber que es universal entre todos los grupos de guardias. Hora de juegos. Para esta tarea, me visto con ropa civil de aspecto juvenil y conduzco hacia un pueblo llamado Refugio Pequeño. Ahora bien, la instalación está ubicada en un lugar remoto, lejos de cualquier civilización. Este pueblo en realidad no es un pueblo. Es un nivel completo de la instalación, ampliado lo suficiente para crear una comunidad funcional y dinámica, con un techo tan alto que puede simular un cielo realista. Todos en el pueblo son actores representando sus roles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca rompen su personaje. Todo por una sola prisionera. Una niña. Vive con una familia, aunque técnicamente son actores. Sin embargo, son sus parientes biológicos reales. Vive la vida perfecta, va a la escuela, juega con amigos, visita a familiares extendidos que también fueron trasladados al pueblo instalación. La razón de su detención es simple: si se enoja, se vuelve nuclear. No de forma metafórica. Tiene suficiente energía interna para arrasar países enteros. Plural. La explosión es demasiado grande para contenerla o aislarla. Incluso si se detonara en el punto más remoto de tierra, en medio del océano más grande, los tsunamis devastarían porciones masivas de continentes en todas direcciones.
No podemos llevarla al espacio sin arriesgarnos a que los niveles de estrés la activen antes de salir de la atmósfera. Así que está atrapada en esta instalación, bajo la ilusión de haberse mudado a un pueblito encantador para empezar de nuevo. Hay contingencias para asegurarse de que nunca abandone los límites exteriores. Las afueras del pueblo son todo fábricas abandonadas o barrios marginales en ruinas, diseñados psicológicamente para ser indeseables. Aunque abandonados es el término incorrecto, considerando cuántos francotiradores entrenados están estacionados allí las 24 horas, todos armados con sedantes de largo alcance. Incluso los habitantes de los barrios marginales son milicia entrenada, personas de aspecto intimidante para disuadir sus paseos, armados hasta los dientes con planes de contingencia. Una vez se acercó demasiado a los límites sin escolta. No intentaba escapar, pero aún así implementaron un plan de seguridad. Fue sedada. Cuando sus padres la encontraron, le dijeron que se había quedado dormida por vagar demasiado lejos. Afortunadamente, lo creyó. No ha habido incidentes desde entonces. No tiene idea de lo que realmente está sucediendo. Y cuando fui seleccionado para el deber de hora de juegos, mi trabajo era vigilarla. Me enviaron como un nuevo estudiante de secundaria terminando la última parte del año. Me dieron un horario estricto para afeitarme y asegurarme de mezclarme bien. Con mi cara de niño, funcionó. Aprendí que su nombre era Emily y que le iba bastante bien en la escuela. Sin embargo, había un evento planeado. Como era nuevo en el pueblo, los padres de Emily me invitaron a cenar. Mantener la fachada de un pueblo amigable y acogedor. Me acompañó una actriz que fingía ser mi madre. Estudiamos el guión juntos durante horas. Mi madre interpretaba a una madre soltera, y yo había vivido con mi padre la mayor parte de mi vida. Sin embargo, ella volvió a entrar en mi vida a través de cartas, y decidí contactarla y vivir con ella por un tiempo para reparar nuestra relación. Una historia creíble, pequeña, difícil de cuestionar. La cena fue bien. Logramos detallar su vida familiar en un entorno público. Sin embargo, inesperadamente, mi madre llevó a los padres de Emily a otra habitación para abrir una botella de vino. Algo en lo que los niños no podían participar. Esto dejó a Emily y a mí solos. Era una oportunidad para una revisión en profundidad, lejos de la presión de mantener las apariencias frente a los padres. Como era percibido como un joven en lugar de un adulto, debía extraer cualquier información útil durante este valioso tiempo. Comenzó lento, repasando preguntas básicas, pero esta vez de manera más personal. Preguntándole cómo se sentía realmente sobre la vida, la escuela, sus padres. Se abrió más que en la mesa del comedor. Todo era positivo. El proyecto Refugio Pequeño seguía funcionando bien. Sin embargo, Emily se quedó en silencio después de un rato, con una mirada profunda de contemplación en su rostro. En lugar de presionarla, dejé que el silencio colgara, permitiendo que las señales sociales la presionaran a abrirse. Pero en lugar de lanzar alguna pregunta reflexiva, lanzó una bola curva directamente a mi cara. Sé que nada de esto es real, dijo con claridad. Si hubiera tenido una bebida en la boca, la habría escupido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Tartamudeé. Había estado compuesto antes de esto. En control de la conversación. Siguiendo mis órdenes al pie de la letra. Sin embargo, esto se estaba desviando tanto del guión que solté una pregunta, esperando reconducir las cosas a la normalidad. Me refiero a que es una simulación, ¿verdad? Este pueblo. Todo es una fachada, murmuró. Me congelé. Mi primer instinto fue hacerla sentir loca por siquiera pensar eso, aunque tenía 100% de razón. Pero entonces una chispa en mi cabeza me dijo que si argumentaba contra su punto, esto podría causar malestar, frustración, ira, algo que me instruyeron una y otra vez que nunca causara. Así que en lugar de eso, pregunté, ¿qué te hace pensar eso? Sé que hay algo dentro de mí, algo que no entiendo, algo que nadie entiende, dijo con solemnidad. Un escalofrío me recorrió. Se suponía que nunca debía saber sobre su condición. Se teorizó que el estrés de mantenerla bajo control podría activarla, como ser constantemente consciente de que necesitas respirar. Continuó en mi silencio. Sé que todos son actores fingiendo ser parte de este pueblo. Incluso mis padres. Son mis padres, lo sé, pero mantienen una fachada. Esto era peligroso. Y empeoraba con cada palabra que pronunciaba. Sabía demasiado. Pero no había forma de negar la convicción en su voz. Estaba segura. No había vuelta atrás. Así que en lugar de intentar contradecirla, fui por la respuesta que desesperadamente quería para mí mismo.
¿Cómo lo sabes? No era una trampa para voltear la narrativa. Necesitaba saber. ¿Alguien habló? ¿Se escapó sin que la gente lo supiera? Esta información era vital. Lo que sea que hay en mí, esta energía, ha cambiado. Al principio escuchaba zumbidos. Mis padres pensaron que estaba enferma. Me retiraron de la escuela por un tiempo. Pero luego se formó en palabras. Pero no eran de las bocas de las personas. Eran de sus mentes. Ahí fue cuando toda esperanza de revertir esto se desvaneció. Podía leer mentes. Como si esto no pudiera ser más aterrador. Quería preguntar tanto. Mi mente se llenó de preguntas que ni siquiera pude formar las primeras líneas. Pero ella captó esto, por supuesto. Podía escuchar todo lo que estaba pensando. Y respondió antes de que pudiera decir nada. No te preocupes. No me importa, dijo con un toque de alegría. Tosí para aclararme la garganta. ¿Qué quieres decir? Este pueblo. Esta vida. No me importa. Mis padres están aquí. Mi familia está aquí. Me aman. Lo sé con certeza. Eso es lo único que no es mentira. Están haciendo esto por mi seguridad, así que no me importa, dijo como si fuera un hecho. Me relajé ante esto. Simplemente aceptó la situación. Con todo al descubierto, terminamos simplemente charlando todo el tiempo. Hablando como humanos reales. Algo que probablemente le gustó y que no había tenido en mucho tiempo. Justo antes de que los padres volvieran, me dijo que mantuviera los nuevos desarrollos en secreto. Algo con lo que estuve de acuerdo. Además, ella sabría si mentía. Con absoluta certeza. Desde entonces, he sido el primer voluntario recurrente para el deber de hora de juegos. La historia evolucionó, me reconecté con mi madre y vivo en custodia compartida. Mi madre, actriz ahora, es amiga de la familia de los padres de Emily. Emily y yo hemos desarrollado un vínculo, lo cual es valioso para la prisión. La hora de juegos me da un respiro muy necesario de la naturaleza caótica de la prisión. Pero siempre me mantienen ocupado. El hombre en el pasillo. Últimamente me han puesto en el deber de alimentación. El prisionero es conocido como el hombre en el pasillo. Su celda es simple. Nada extra instalado para retenerlo, al menos que podamos ver. A pesar de su extraña particularidad, nunca abandona su celda. Aunque a veces es difícil saberlo. Nadie en mi equipo lo ha visto completamente. Cada vez que visitamos su celda, hay un nuevo agujero en algún lugar, en el piso, la pared, incluso el techo. La ubicación siempre es aleatoria. Esto es a pesar de lo que lógicamente debería estar al otro lado. Junto a su celda hay otra habitación desocupada. Debajo y arriba hay otros niveles del complejo. Sin embargo, las habitaciones contiguas nunca son perturbadas. Los agujeros se ven casi caricaturescos. Escombros apilados alrededor o los bordes deshilachados de manera exagerada. Pero el agujero en sí es antinatural. Oscuro. Independientemente de cuánta luz se dirija hacia él. Cuando habla, su voz resuena como si estuviera mucho más profundo de lo que debería ser posible. Son más como agujeros dimensionales. Cuando aparece uno nuevo, el anterior desaparece. Ni siquiera un solo rasguño para indicar que algo andaba mal. Solo sabemos que está ahí porque nos charla cuando le traemos comida. Aunque siempre nos indican que la dejemos en el piso y nos vayamos. Se han realizado estudios para descubrir qué son realmente los agujeros. Objetos, cámaras y personas han sido enviados para investigar. Pero lo que entra nunca sale. Si está conectado a una cuerda, se corta al entrar y se pierde rápidamente. Por ahora, es solo un trabajo de gestión y observación. Una vez pensamos que había escapado. Se envió una inspección de rutina con Catherine. Sin embargo, no se encontró ningún agujero. Se reportó, y mientras se despachaba el equipo de respaldo, el guardia encontró dónde estaba. Se escuchaban risitas desde atrás. Cuando se volteó, vio los bordes del ojo de la cerradura deshilachados. Pequeñas risas se podían escuchar desde el diminuto vacío. Dios sabe cómo lo hacen. Frank, el ser de dimensiones superiores. El equipo externo tiene una habilidad asombrosa para detener a estos individuos salvajes. Son escuadrones de élite formados como un equipo divino, o equipados con suficiente tecnología para derribar la civilización tal como la conocemos. De cualquier manera, obtienen resultados. Sin embargo, hay un prisionero que es una excepción. Frank. Porque en lugar de ser detenido, simplemente se entregó. Todavía no sabemos de dónde viene realmente.
Cuando se le pregunta, da una respuesta diferente cada vez, siempre en tono sarcástico. Pero hay teorías, alguna forma de origen extraterrestre, un fenómeno genético con habilidades divinas, o lo más interesante para mí, proviene de una dimensión superior. Cuarta o quinta, tal vez. De cualquier manera, lo que puede hacer es incomprensible. Teletransportación, vuelo, combustión espontánea. Si puedes nombrarlo, probablemente pueda hacerlo. Debido a esto, está confinado en una celda. Nada puede retenerlo. Créeme, lo intentamos. Así que simplemente deambula por la instalación buscando cosas que hacer. Un guardia una vez tomó la última dona. Sin que él lo supiera, Frank de repente decidió que la quería. Si Frank hubiera preguntado, el guardia probablemente se la habría dado. Sin embargo, Frank se saltó la confrontación por completo y fue directo a la retribución. Frank convirtió la cabeza del guardia en una rosa. De esto descubrimos que tener una rosa por cabeza garantiza la muerte. Aunque técnicamente no está confirmado, ya que solo tenemos una muestra. Cuando el equipo médico examinó, era intrincado. No fue un simple intercambio. Las raíces de la rosa se habían fusionado perfectamente con las venas y arterias del cuello, extendiéndose por todo el cuerpo. Ahora, ¿por qué Frank se entregó? Bueno, esa pregunta tiene otra tangente. Para poner las cosas en perspectiva, esta instalación está oculta. 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 Tantas capas de secretos sobre más secretos, junto con personas eliminadas en el camino solo para asegurarse de que este lugar no sea conocido, no pueda ser encontrado y no pueda ser rastreado. Tomaría generaciones de descendientes seguir todos los rastros para encontrar este lugar, tamizando tantos callejones sin salida y pistas falsas. Así que cuando Frank se presentó en la puerta principal, fue un gran problema. La razón de Frank para hacer todo esto es lo único que dijo que creo. Estaba aburrido. ¿Y qué suena más divertido que jugar en el lugar más secreto de la Tierra? Para él, esto era un patio de recreo. Y nosotros éramos sus nuevos juguetes. Al principio fue un problema. Sus travesuras a menudo mataban gente. Cuando tenía curiosidad sobre un prisionero, lo liberaba solo para ver qué podía hacer. Cuando estábamos haciendo procedimientos importantes, los interrumpía solo para provocar una reacción del personal. Una vez invirtió la gravedad en toda la instalación solo para ver qué pasaría. Dios sabe quién decidió la solución, pero quien lo hizo merece solo lo mejor en la vida. Lo contratamos como guardia. Ahora, no es realmente un guardia en el sentido estructural de jerarquía. Le dieron un título especial, un uniforme y una lista de deberes. Sin embargo, los deberes son un placebo, reemplazar el fluido de frenos de un auto, ese tipo de cosas. Pero cada vez que termina una tarea, se le da un gran elogio. Descubrimos que hacerlo sentir importante e inflar su ego lo mantiene demasiado preocupado como para causar caos. Siempre recibe el premio de empleado del mes, aunque eso ni siquiera es algo que hacemos aquí. Le dieron una oficina con una placa elegante en la puerta, que estoy bastante seguro de que no usa para nada. Y al final de cada mes, recibe un gran cheque con una bonificación si lo hace bien. Lo cual obtiene cada vez. Ni siquiera nos pagan por este trabajo. Los cheques que recibe son solo pedazos de papel impresos con algún membrete inventado y muchos números. Pero él se lo traga. Actúa agradecido. Habla sobre cómo tratará a su familia cuando tenga tiempo libre. No tiene familia aquí, por cierto. Estoy bastante seguro de que con un pensamiento podría convertir todo el complejo en un bloque de oro sólido. No tiene ningún uso para el dinero. Ni siquiera hay tiendas aquí. Pero toda la farsa simplemente funciona. Así que nunca pinchamos su globo de felicidad. Y ha sido útil algunas veces. Hay algunos guardias que le agradan. Tuvo una racha donde actuaba como un personaje de comedia televisiva y eligió a algunos guardias al azar para, asumo, que fueran personajes secundarios. La amistad era completamente unilateral, pero con suficiente improvisación, estaba satisfecho. Sin embargo, uno de los guardias personajes secundarios estaba teniendo un problema mientras escoltaba a un prisionero. Resbalaron y el prisionero estaba a punto de causar estragos. Normalmente una sentencia de muerte aquí. Cuando de repente Frank entró y detuvo rápidamente la situación. Ahora mismo no es un problema. Sin embargo, temo que un día se canse de este papel. Y vuelva a causar travesuras. O peor. El primer prisionero. Muchos prisioneros me asustan. De hecho, eso podría ser un eufemismo. Cada día nuestras vidas están en juego durante las tareas más mundanas. Sin embargo,
Hay un prisionero que simplemente me preocupa. Si un prisionero pierde su vida aquí, todo lo que se pierde es potencial de descubrimientos. Están cautivos tanto por la seguridad del mundo como por el estudio para el progreso. Pero hay un prisionero aquí que, si se incapacita o peor, podría significar el fin del mundo tal como lo conocemos. El primer prisionero. No he sido del todo sincero. Más bien, una mentira de omisión. Llamé a esto un edificio, una instalación y demás. Pero en realidad, el edificio mismo es una anomalía que hizo posible todo este proyecto. Un edificio semiconsciente y completamente autosuficiente. Era un edificio más pequeño al principio, pero sus propiedades antinaturales pronto fueron descubiertas cuando se construyó sobre él. Cada habitación se conecta a todas las demás de manera consciente. Si queremos que una habitación sea una celda, tenemos que construirla como tal. Incluso cuando usamos los materiales más simples, su función se mejora a lo que se desea que sea la habitación. Es difícil de comprender. Ni siquiera lo entiendo completamente. Estoy parafraseando lo que armé de la jerga técnica que me dieron. Su corazón, si puedes llamarlo así, alimenta toda la instalación. Produce más que suficiente energía para todas las celdas de contención junto con los muchos experimentos que se ejecutan dentro de la estructura. Todo esto se mantuvo oculto. No sabíamos nada de esto. Hasta que comenzaron a surgir problemas. Últimamente, el concreto se ha estado desmoronando en los rincones más lejanos del edificio. Las puertas de las celdas no se cierran tan herméticamente como antes. Afortunadamente, los prisioneros no han comprendido completamente cuán tenso está el edificio. Pero con suficiente fuerza, los escapes son posibles. Hemos establecido medidas para mantener las cosas bajo control, pero es a través del personal, y esto introduce muchos elementos de falla humana. Al observar la degradación yo mismo, siempre está en los niveles más bajos del complejo o en los rincones más lejanos de un piso. Tengo una teoría, el edificio está tenso, hinchado más allá de sus límites. Estamos agregando constantemente más pisos, más habitaciones, más funciones. Y lo que sea este edificio anómalo finalmente está luchando por mantenerse al día. Pero no podemos parar. Cada día hay una afluencia de nuevos prisioneros. Frescos del equipo externo. Amenazas que no pueden dejarse sin control en el mundo exterior. Necesitan estar en contención, y este es el único lugar que puede retenerlos. La prisión comenzó como la primera anomalía. El primer prisionero. Pero cuando su término haya terminado, podría significar peligro. Cuando todo lo que hemos recolectado se libere.